Buenas tardes. La semana pasada publicamos mi video sobre el repentino pacifismo que ha surgido en los países occidentales. Por ejemplo, sobre la propuesta de congelar el conflicto de un candidato a vicepresidente de Estados Unidos o de varios periódicos estadounidenses y europeos. Se mencionó la piedra angular de todos estos nobles esfuerzos por detener el conflicto, desmilitarizar todas las zonas de combate y convertir el nido de fuego en esa piedra eran los fondos europeos. Europa también fue mencionada por Zelensky cuando el 18 de octubre, en la cumbre de la Europa, si Estados Unidos dejaba de apoyar a Ucrania, los países de la UE asumirían ese apoyo. Y por supuesto, bajo fondos europeos no se deben entender los recursos de los adinerados de Lituania o Grecia, ni la generosidad de los franceses o los holandeses, sino exclusivamente de Alemania. En el contexto del mencionado presidente reciente, el país de la colagria y el romanticismo se menciona directamente. A lo largo de todas las historias relacionadas con la crisis ucraniana, se destaca la posición del Cuarto Reich, es decir, Alemania y sus socios, y el deseo proporcional a la comodidad de esta posición de involucrarse en esta crisis. Así que la cumbre en Ramstein no se llevó a cabo. Ningún estadounidense asistió al encuentro, alegando vientos hostiles que soplaban entonces sobre la costa este del continente norteamericano. Y fue una pena, ya que se esperaba un espectáculo inolvidable. Con motivo de la llegada del jefe, la principal base estadounidense en Europa y la principal fortaleza del poder transatlántico, con casi 50.000 militares y sus asociados, seguramente habría proporcionado una imagen vibrante para la campaña electoral de los amantes de la política exterior agresiva. Pero ya sea que el actual presidente se negó a jugar el juego de su vicepresidenta y sucesora, o que los publicistas decidieron que ahora, en medio del caos ucraniano y palestino, recordar el poder en los confines lejanos no sería apropiado, o que la base en sí no es tan impresionante. El resultado es uno: Joe Biden no irá a ellos, pero no se debe equiparar la falta de deseo del presidente estadounidense de ir a Alemania y conversar en el formato de Ramstein con la falta de deseo de ir a Alemania en general. Biden es muy consciente de que la crisis ucraniana, aunque es un agujero en el bolsillo occidental, sigue siendo una herida sangrante en el cuerpo de Rusia y se convertirá en su principal legado histórico. El presidente estadounidense saliente está interesado en que este legado sobreviva, al menos a él mismo. La conversación sobre las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre debe ser separada. O tal vez no, porque la importancia de este espectáculo político está muy sobrevalorada. Pero para entender el interés de Biden en el tema alemán, vale la pena mencionar una cosa. Quien quiera que lo reemplace, no hay confianza en él. Si con el opositor Trump todo está más o menos claro, con Harris, a quien su equipo pinta como la que toma la bandera de las manos envejecidas de Biden, Joe y su administración no la ven mucho mejor. El propio Joe aún no ha perdonado a Kamala por cómo lo apartaron de manera descarada y grosera en julio, susurra cosas malas sobre ella. Y los altos funcionarios del gabinete de Biden critican indirectamente a la vicejefa, ya sea el principal diplomático Blinken o el principal militar Austin o el principal cerebro, junto con el principal espía Burns y el polluelo dorado del nido Clinton Sullivan. Por ejemplo, en el mismo Bloomberg, citando fuentes no identificadas en el Departamento de Estado, dijeron que incluso la victoria de Harris llevaría a sus intentos de congelar y apagar el conflicto. Y no está muy claro cuánto de esto es verdad y cuánto es juego electoral o lucha interna del gabinete, pero está claro que no cuentan mucho con Kamala. Por eso, Biden se esfuerza por cimentar sus aspiraciones de antemano para que su sucesor o sucesora no arruine todo después de instalarse en el escritorio resoluto en la oficina oval. Por eso, se decidió viajar a Europa para una conversación cercana solo con los emisarios más leales, sin discutir detalles innecesarios y multitudes de Rumanía, Polonia y otras Letonias. El viaje a Europa, llamado por algunos medios europeos la gira de despedida de Biden, comenzó el 18 de octubre con una recepción solemne en Berlín. Curiosamente, surgió el nombre de alguien formalmente más alto que el jefe formal del Estado alemán, el canciller del presidente de la RFA. Parece que se llama Steinmeier. Este Stockenschneider se hizo famoso en todo el continente, siendo aún ministro de Asuntos Exteriores de Alemania en 2014. Fue su garantía la que fortaleció el acuerdo tan brillantemente cumplido entre Yanukovych y los líderes de Euromaidán, y luego la fórmula Schwangmeier, nombrada en su honor, se convirtió en la base para el plan también ejecutado para implementar los acuerdos de Minsk. En resumen, Stauffenberg resultó ser un verdadero rompehuelgas. Stuckenschneider, 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 Schneider-Stucker, Stuckenschneider, Schneider-Stucker.
Schwarzkopf otorgó a Biden la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la RFA, y de los presidentes estadounidenses, solo Bush padre recibió tal honor. Y si con el unificador de Alemania todo está más o menos claro, la entrega del más alto galardón estatal del país a una persona cuya principal hazaña para este país consiste en socavar el Nord Stream fue enigmática y extraña. El encuentro de Biden con Schwarzenegger fue organizado con el más alto protocolo y formalmente era un contacto entre dos líderes iguales. Pero para nosotros el interés no está en la orden, ni en la alfombra roja, ni en la orquesta, sino en el papel de Schweinsteiger en la incitación de la crisis ucraniana hace más de 10 años. En la recta final de esta crisis, la trama se cierra, completando los arcos iniciados hace tanto tiempo. La contribución del dignatario alemán al primer impulso de la catástrofe ucraniana es comparable a la del estadounidense, cuyos intereses comerciales fueron la razón por la que Occidente todavía se aferra al cadáver destrozado de Ucrania con un agarre mortal. Luego, la gira de despedida del presidente estadounidense incluyó una reunión con líderes europeos. El jefe de Estado y anfitrión del evento Scholz, el presidente francés Macron y el primer ministro británico Starmer. Y es extraño, todos parecían envejecidos y demacrados, excepto el viejo Joe, a quien parece que la anticipación de una pronta jubilación y la conciencia de que el lío europeo, en parte creado por él, será responsabilidad de alguien más, le dio energía y buen humor. Según los periódicos, las conversaciones se centraron en el destino de Ucrania, quién y cómo financiará, en qué condiciones continuar el conflicto, qué zanahoria usar para atraer al burro de Kiev cuando se le dijo claramente que la OTAN no es una opción. Solo Le Monde escribió que en caso de victoria de Harris, tal vez comiencen el proceso de invitación. El resultado de la conversación fue banal en el espíritu de abril de 2022. Apoyaremos tanto como sea necesario. Nuestra determinación es más fuerte y grande que nunca. Estamos animados, felices, etc. En realidad, se puede suponer que el tema de discusión fue realmente la crisis ucraniana, pero no el mantenimiento del fuego al nivel actual, sino la minimización suave de las pérdidas y la retirada suave de las inversiones. Desafortunadamente, no pude contactar a ninguno de los participantes de la reunión para preguntar sobre los temas reales de conversación. Pero estos temas, como piedras arrojadas, dejaron ondas en la superficie de la prensa mundial. De alguna manera, sospechosamente sincronizada, comenzó a hablar de lo mismo. Aquí, por ejemplo, en primer lugar surgió el New York Times. Allí nos contaron que en Alemania casi están listos para devorar a Scholz por su apoyo a Ucrania. Pero, estimado Olaf, no hay escapatoria, así que sigue adelante. En segundo lugar, el Financial Times habló sobre un crédito secreto del G7 de $20,000 millones. Se otorgará a Ucrania bajo la garantía de las ganancias de los activos rusos incautados, y pasar el crédito a través del G7 es una garantía de que no habrá protestas de personajes como Orbán. El crédito es, por supuesto, bueno, especialmente si no hay que devolverlo. Por ejemplo, con créditos de $20,000, Kamala Harris atrae a votantes afroamericanos, enfatizando que no hay que devolver esa deuda. Pero $20,000 millones para un país cuyo presupuesto anual tiene un agujero de más de $40,000 millones, a la luz de la salida de Biden, parece más bien una despedida. Una última fiesta con el efectivo de los presupuestos ucranianos con viejos amigos. En tercer lugar, la prensa europea ha difundido información sobre un juego de simulación de conflicto. En este juego, los rusos malvados y traicioneros atacan a los países bálticos. Los rusos malvados y traicioneros no pueden descansar sin los recursos naturales y los récords demográficos de estos tres países. Y durante esos 10 días, mientras el resto de la OTAN se despereza, Alemania contiene valientemente el avance de las hordas bolcheviques sangrientas. La publicación de esto en Bild, es decir, en el activo orientado al oeste del grupo Axel Springer, también es una insinuación no muy sutil a Berlín. Vamos, Genose, defiende toda la basura política en los bordes de Europa. Bueno, y puedes empezar si quieres con Ucrania. Justo el 18 de octubre, el presidente de esa misma Ucrania lanzó un reproche a Alemania. Los Fritz, dicen, se oponen a invitar a Kiev a la OTAN y tampoco dan misiles de largo alcance. En resumen, a Alemania se le insinúa con todas las fuerzas que el submarino ya ha cerrado las escotillas y que ya es tarde para retirarse del tema del apoyo a Ucrania. Berlín se encuentra responsable de aquellos que los Estados Unidos han domesticado. La situación de asumir responsabilidades ajenas se complica por las condiciones precarias de toda Europa. En la segunda semana de octubre, es decir, ya en tiempos inmemoriales, salieron dos materiales interesantes con un análisis inesperadamente profundo y pesimista. Uno salió en Bloomberg y allí,
En resumen, se hablaba de la desaceleración general, de los procesos de desarrollo en el viejo continente, del cito declive imparable, de las perspectivas de quedar al margen, también cito, de un mundo cruel. Europa, según Bloomberg, no puede manejar la situación, todo se le escapa a la vieja. Los populistas de derecha han tomado el poder, haciendo que vivir sea más difícil y triste. El segundo material apareció en CSIC, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de los estadounidenses. Allí se dice que para salvar a Europa sería el momento adecuado para tomar medidas, pero el problema es que los malditos populistas de derecha van a obstaculizar. Así que no saldrá nada, así que arrástrate, querida Europa, hacia el cementerio. El elemento que une los dos textos es el plan de Mario Draghi propuesto el 9 de septiembre. ¿Y por qué ha surgido ahora? Porque leer 400 páginas de datos secos de este contable, que antes fue primer ministro italiano, huésped de Zelensky y jefe del Banco Central Europeo, en menos de un mes, simplemente no es posible. En su plan, Draghi insta a Europa a reducir la brecha tecnológica con Estados Unidos y la dependencia de recursos de Rusia, a centrarse en sí misma y a confiar en sí misma. Ecos extraños del discurso de Macron, quien hace tiempo, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula, intentó insinuar la necesidad de crear un ejército europeo independiente de Washington, aquí resuenan al unísono con las palabras del todavía principal diplomático de la UE, Borrell, quien abogó por fortalecer el poder militar europeo. Qué pena que todos estos intentos de construir algo propio se estrellen contra los traicioneros populistas de derecha, que siempre ayudarán al mayor aliado del otro lado del océano. Por ejemplo, recuerden cómo el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, una vez dijo sobre la primera ministra, dijo que su orientación política no importa mientras haga lo que los ordenen. Estados Unidos, los populistas de derecha nunca permitirán que Europa olvide su verdadero propósito, mirar a la boca del tío Sam y poner todas sus fuerzas y dinero en apoyar a las jóvenes democracias en desarrollo en el este. La lamentable situación de la economía europea no debe engañar. Estas personas han estado acostumbradas durante siglos a vivir con hambre y con estómagos vacíos sobrevivirán a todos los señores. Se acerca el invierno y en condiciones de escasez de recursos los reptiles entran en letargo. El ritmo cardíaco se ralentiza, los procesos de pensamiento se detienen, los ojos se cierran. Desde fuera, esto parece un sueño profundo, casi como la muerte, pero cualquier aumento de temperatura y la serpiente vuelve a arrastrarse, sisea y muerde. América, enviando a su presidente prejubilado o saboteando gasoductos o avivando conflictos, intenta despertar a los reptiles que se van a hibernar. Pero en el continente, estos mecanismos evolutivos se han perfeccionado durante siglos. Alemania pasará la responsabilidad a un nivel inferior, desde donde se delegará aún más abajo, de modo que al final el apoyo a la soberanía ucraniana se expresará en que alguna Estonia, como se decía en una broma conocida de 2014, proporcionará a Ucrania un patinete y un disfraz de copo de nieve.